TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Eso dice el artículo 4 de nuestra Constitución. Sobre el significado de este derecho, su importancia y ejercicio en México, platicaremos esta mañana en Voces aquí en el estudio. Así que quédese con nosotros, será un programa muy importante. Como siempre, abrimos con nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado es indiscutible. Encauzar o corregir el impacto humano sobre la naturaleza y sus recursos es hoy en día considerado un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente en la mayoría de los países del mundo. Pero el reconocimiento de este derecho no es suficiente para asegurar su disfrute. Una política ambiental efectiva emerge de acciones precisas que moldeen un camino y una propuesta a futuro. En nuestro país, el artículo 4 de la Constitución, reformado mediante decreto el 8 de febrero de 2012, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y generará responsabilidades para quien lo transgreda. Asimismo, la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos naturales. A pesar de la regulación, como lo afirmó Hassan Toulouy, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, durante el Foro México 2013, Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente, nuestro país enfrenta varios desafíos al respecto. México ocupa el lugar número 12 en el mundo como emisor de dióxido de carbono, lo que lo obliga a trabajar en una mejor planeación urbana, en estrategias modernas para la gestión de desechos, en un nuevo marco institucional que promueva la eficiencia energética y en la administración óptima de sus recursos naturales, para lo que, según el funcionario, se requiere de un gobierno inteligente, eficiente y cuidadoso del medio ambiente. Para que se pueda respaldar con hechos el postulado constitucional, es necesario el trabajo conjunto de sociedad y Estado, con leyes, reglamentos, pero sobre todo, se hace indispensable la conciencia y educación ambiental. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Nos dice la Suprema Corte de Justicia que tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos y juicio de amparo de 2011, ha habido un cambio de paradigma constitucional al prever que los derechos humanos sean reconocidos por el Estado en lugar de considerarse otorgados. En febrero de 2012 se reconoce en la Constitución Política que tenemos derecho, los mexicanos, a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Yo le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias. Gracias. Y también al doctor Víctor Barradas, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Yo les preguntaría, considerando esto del tema de los derechos, ¿cuál es la dimensión, la importancia de lo que sostiene, de lo que apunta el artículo 4 constitucional, cuando nos habla de bienestar, un medio ambiente sano para nuestro desarrollo? ¿Qué nos está diciendo, doctora?
Pues aquí lo interesante es primero esta situación del reconocimiento y no que nos otorgan, porque también tiene algo que ver con la historia de este reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y que nos tardamos un poco, porque esta historia empieza desde 1974 con la Constitución de Checoslovaquia. O sea que estamos un poco atrasados, casi 30 años en el asunto, ¿no? De 74 al 2012, pues sí fueron varias décadas para poderlo reconocer. Desafortunadamente, nuestra primera irrupción de este derecho fue muy, muy mala y aquí los partidos políticos que dijeron que la habían propuesto y que se anunciaban inclusive en spots televisivos, decían que ellos habían promulgado un derecho a un medio ambiente que no podía ser efectivo porque era un medio ambiente adecuado, y eso me llevaba a una situación en donde se tenía que determinar qué era lo adecuado y quién iba a determinar que lo era. Entre comillas adecuado. Entre comillas adecuado. En todos los países sí se tenía esta digamos, premisa mayor, o sea que son toda persona, dice la Constitución, tiene derecho a un medio ambiente, y ahora se pone lo que dice en todas las constituciones del mundo, la brasileña, la guatemalteca, la española, que es muy importante, y bueno, todas, a excepción de la mexicana hasta el año pasado, decían toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, y en el caso mexicano lo vinculamos con el desarrollo y bienestar, y el Estado es el que tiene la obligación de preservar y de garantizar este derecho. Aquí también es muy importante señalar que va acompañado por una reforma que se dio al artículo 1 de la Constitución, que en el caso del artículo 1 lo que se reconoce es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se convierten en ley nacional. Con lo que entonces este reconocimiento es del reconocimiento que a nivel internacional y los avances que a nivel internacional se tienen de esta situación que tiene que ver con el derecho al medio ambiente sano. Que en el caso específico nos vamos desde la Convención de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo, con su importantísima declaratoria en Río de Janeiro, la Declaración de Río, y sus dos grandes instrumentos vinculantes. Esto sí, la Declaración de Río no lo es, pero sí hay dos instrumentos vinculantes, que es el Convenio de Biodiversidad, del cual para nosotros se desarrolló en una Ley General de Vida Silvestre, que tiene los dos grandes vertientes: conservación in situ para todo lo que es áreas naturales protegidas, y la conservación ex situ, que tiene que ver con el comercio y digamos transferencia, transporte, manejo y todo con especies tanto animales como vegetales. Que también en este caso el Convenio de Diversidad Biológica está combinado con lo que también ahora, por ser un tratado internacional, se maneja, porque estamos hablando del protocolo que tiene que ver con cuestiones de organismos genéticamente modificados, y que entonces hay una serie de instrumentos que estamos hablando de bioseguridad. Por el otro lado, estamos hablando del convenio marco en materia de cambio climático, que se derivó en los dos grandes protocolos, el protocolo de Montreal y el protocolo de Tokio, muy famoso, con sus diferentes reuniones. Llegamos a la 18, porque hasta ahí llegaba, digamos, una propuesta que se tenía de programación y del protocolo de Kioto, y entonces estamos hablando de que estos dos instrumentos vinculantes, junto con muchos otros, porque México ha firmado muchos convenios internacionales. Si México algo tiene, yo digo que es a lo mejor porque nos gustan los bocadillos y el vino blanco que dan en las reuniones. Firmamos todo, pero después no le damos seguimiento a nada. Ya, que eso entonces, empiezan los problemas. México forma parte del Convenio Internacional de Maderas Preciosas, México forma parte del Convenio de Certificación, México forma parte además por las regiones a las que pertenece de Protección al Caribe, tiene sendos convenios en materia de aguas, sobre todo en el caso, tristemente en el caso americano, porque no hemos revisado nuestro Tratado Internacional de Límites y Ríos Internacionales desde 44, lo que implica que ahorita, pues, frente al cambio climático tendríamos que hacer algo, porque nos siguen cobrando el agua que el sol se lleva. No tenemos convenios con Guatemala, por ejemplo, para el caso del Suchiate y de todos nuestros ríos, que además nos alimentamos del agua que se genera en los bosques guatemaltecos, en la Sierra de las Minas.
O sea, nosotros dependemos de la política forestal guatemalteca para tener electricidad en México, porque ahí tenemos nuestro gran sistema de presas. Y entonces, bueno, tenemos muchos tratados internacionales que en estos momentos, y por eso es esta situación del reconocimiento, porque si a nivel internacional hay un reconocimiento mundial de la necesidad de la defensa del entorno para proteger a la especie humana, porque eso es lo que alguna vez Indira Gandhi decía, se nos olvida que el mayor objeto de conservación es el hombre. O sea, aquí nosotros, conservar la naturaleza va a estar aquí como estado sin nosotros. El problema es que queremos estar aquí y entonces nuestra permanencia como especie en este planeta es lo que precisamente se tiene que asegurar. Vamos a platicar en este programa, como bien dice la doctora, bueno, México tiene muchos compromisos internacionales, pero ¿cómo estamos en materia de cumplimiento? Doctor, cuando nos dicen que tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, nos están diciendo que tenemos derecho a qué y por qué. A lo que voy es cuál es la importancia para mi dignidad humana, para mi desarrollo como persona, contar con un medio ambiente sano. Bueno, desde el punto de vista de un ambiente sano, lo tendríamos que ver hacia la salud humana. Como decía la doctora, se trata de preservar al humano en este planeta. O sea, yo muchas veces he oído por ahí, es que va a desaparecer el planeta, es que estamos dañando la ecología, es que estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Pues no es cierto. Lo que estamos haciendo es solamente impactar a lo que es la biosfera, el planeta va a seguir ahí sin ningún problema, y los que podemos desaparecer somos nosotros, no va a haber una preservación del ser humano. Entonces, para esto, el ser humano, para que se preserve, necesita tener salud. Y para tener salud necesitamos estar en un medio ambiente que nos dé bienestar. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México a mí no me da bienestar, me estresa mucho. Entonces, en ese momento no está cumpliendo. Desde el punto de vista de la Constitución o del artículo 4, no está cumpliendo, porque yo no estoy en bienestar. A lo mejor estoy saludable, pero tal vez el bienestar, si no estoy en bienestar, no estoy saludable, porque estoy estresado y entonces cualquier enfermedad puede hacer de mí presa. Entonces se trata de tener un ambiente adecuado, un ambiente, ahora sí, adecuado, y no entre comillas, sino un ambiente adecuado, bien calificado. Y ese es un grave problema que tenemos en nuestro país, y no creo que solamente en nuestro país, creo que lo tenemos en todo el mundo. Precisamente por esta devastación que hemos estado provocando en todo lo que es el ambiente, o sea, ya sea el ambiente físico o el ambiente biótico. Entonces lo estamos deteriorando a tal manera que estamos creando ambientes que no nos proporcionan ni el bienestar ni la salud. Entonces, una de las cosas que tendríamos que ver en esta legislación es precisamente eso, como platicábamos atrás de las cámaras. Aquí la Secretaría de Salud tendría que entrar en acción junto con la Semarnat para ver qué cosa es un ambiente que nos dé ese bienestar y esa salud. Ese es un tema interesantísimo. Cuando nos están hablando de nuestro desarrollo y bienestar, ¿están involucradas las instituciones que deberían de estar, doctora? Es decir, no se trata solo de Semarnat, también se trata de la Secretaría de Salud, pero pareciera que no están conectadas. No, y desafortunadamente a mí me tocó participar desde la creación de la primera ley, que es la ley, o sea, la primera versión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En ese momento yo presidía la Academia Mexicana de Derecho Ecológico y yo me acuerdo que desde ese entonces, estoy hablando de 1988, uno de los cuidados que se daban es que casi con bisturí se tenía que hacer la línea que dividía a la Ley General de Salud con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. O sea, tenemos en estos momentos, en la Ley General de Salud, se considera como un asunto de salubridad general, precisamente el establecer la clasificación de todos los tóxicos, el cuidado y protección del ambiente. O sea, se supone que es la Secretaría de Salud la que nos tendría que estar dando las calidades del aire, los ahora famosos IMECAS, para el distrito. No, porque precisamente el asunto está en que, ¿por qué tengo yo que utilizar los IMECAS
por qué se generó el programa Hoy No Circula, además programa, la cosa más absurda en este país. ¿Por qué? Porque resulta que se hizo con 3 meses de vigencia y tenemos pues ya varios décadas con este programa. Que entonces dice uno, bueno, o sea, qué eficientes somos, creamos una cosa para 3 meses y ahora la alargamos para... ¿Y será realmente efectivo? En la teoría de la programación me dicen que eso no puede hacerse. ¿Por qué? Porque mi diseño programático tiene que ver en cuanto al objetivo que requiero. Entonces empiezo a dudar de que el objetivo sea real y de que yo realmente lo logre. Pero ¿por qué tuve que decir que 500,000 de automóviles en aquel entonces, cuando empezó, se tienen que quedar en casa una vez a la semana? ¿O por qué se dijo que en etapa 2 que la mitad de los vehículos oficiales no salgan a circular? Porque precisamente los efectos son en la salud humana. O sea, si en estos momentos nosotros viéramos esto, y si acompañado con esto la Secretaría de Salud hubiera hecho su tarea, conforme a la Ley General de Salud, resulta que entonces tendríamos ahorita perfectamente, en todo este tiempo, llegamos a tener inclusive años con contingencias de más de 300 días fuera de rango. Y bueno, pero esto no sabemos porque quiénes fueron los que acudieron al médico, en qué momento tuvieron más problemas. Está desvinculada la información. Entonces, no tengo análisis epidemiológicos, no relaciono el tipo de contaminante que estoy generando con el tipo de enfermedades o el tipo de síntomas que está teniendo la población. Hay casos dramáticos, como es el caso de que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es un absurdo, tenemos un generador natural de contaminantes atmosféricos que se llama Don Goyo, el Popocatépetl. No se cuentan, o sea, no se mide, o sea, no se integra a las emisiones de contaminantes, las contaminaciones naturales. ¿Por qué? Pues porque no se diseñaron como tal. Entonces, si hay una exhalación de algo extraño en el popo, puede que tengamos algún efecto en la población, como ha ocurrido, porque también se emiten cuestiones como el aluminio y cosas que sí llegan a ser muy tóxicas, pero que no está determinados porque hay una desvinculación entre salud y medio ambiente. Y esto en atmósfera, pero en agua esto es dramático. O sea, en agua verdaderamente, yo recuerdo que cuando se hizo la ley, estaba yo embarazada de mi primera hija, ahora ya casi termina la carrera de Derecho, y grandes amigas, 2 grandes expertas, la doctora Cristina Cortinas de Nava y mi querida Silvia Vega, epidemióloga extraordinaria, muy, muy mal desaprovechada Silvia. Resulta que ellas, a la hora que les dije, oigan, díganme, ustedes expertas, epidemiólogas, genetistas, o sea, lo mejor del país, ¿qué hago yo embarazada con un bebé en la ciudad más contaminada en materia atmosférica del mundo, ¿no? Y me dijeron, mira, utiliza la química y hay catalizadores naturales, ¿no? Toma mucha leche, o sea, el calcio y la vitamina C es una vacuna contra la contaminación. Finalmente nuestra... Nos va a repetir, doctora. Vamos a salir todos por calcio y vitamina C. Sí, bueno, nuestra comida mexicana se basa en eso, y por algo se basa en eso, sí. O sea, los jugos, o sea, las tostadas, la crema, el queso, o sea, todo eso, las tortillas mismas nos hacen resistentes. Y lo que ellas me decían es, lo único que tienes que elegir es, si aquí que digamos la contaminación atmosférica es controlada, pero si te vas a cualquier lugar del país, el problema fundamental es que el bebé se te va en horas con una diarrea por la calidad del agua. O sea, si vemos en estos momentos, hay personas que bañan a los bebés en Iztapalapa con garrafones de agua, que tienen que comprar. O sea, un baño de un bebé cuesta más de 50 pesos en zonas de Iztapalapa, porque ¿cómo voy a bañar a mi bebé en un agua que está saliendo con la calidad del color del agua de tamarindo? O sea, es imposible que una madre se atreva a meter a una bañera en Iztapalapa a un bebé recién nacido. Entonces, estamos hablando de que ese es el tipo de salud, y el tipo de salud que está vinculado con el medio ambiente es
qué cantidad de tóxicos tenemos y los efectos de los tóxicos en estos momentos con tan solo un solo confinamiento de residuos altamente peligrosos. Y 2, que fueron totalmente boicoteados. Zimapán cerrado por cuestiones políticas, en donde no podemos tener, cuando en estos momentos tendríamos que tener no solamente Zimapán y Guadalcázar también ya totalmente cerrado, y solamente en RIMSA, en Mina Nuevo León, un confinamiento, cuando estamos hablando de cerca de 5 millones de toneladas de residuos tóxicos peligrosos al año, generando impotencia, cáncer, esterilidad, daños neurofisiológicos. No sabemos en dónde está nuestra mugre tóxica. Entonces, ahí es en donde tendríamos que encontrar puentes, porque de no existir, ellos van a tener que ser responsables de reparar el daño causado. Ese es un tema. A ver, un primer punto es la desvinculación que hay entre salud y medio ambiente. Ahora, la doctora, Víctor, ya nos está adelantando más o menos el estado en que se encuentra la situación en México. México firma varios tratados internacionales, efectivamente, maderas preciosas, protección al Caribe, agua, la lista es enorme y tiene por mandato constitucional la obligación de garantizarnos un medio ambiente sano. ¿Qué nos dice la ley por un lado y qué nos dice la realidad por el otro, Víctor? Bueno, en cuanto a la ley, yo creo que la doctora es más experta que yo en ese punto, pero en realidad, en el papel las leyes son una utopía realmente. Y yo me acuerdo que la Constitución mexicana era una de las mejores del mundo, y pues sí, es una de las mejores del mundo, pero y luego, si no se cumplen los artículos, si de alguna manera no se hacen cumplir la ley, pues no tiene ningún sentido. O sea, todas estas cuestiones de la ley del equilibrio ecológico, cosas de estas que han surgido, pues no pasa nada, porque en la realidad, como comentaba, y siempre lo he comentado, por ejemplo, el estado de Veracruz, uno de los estados más ricos en recursos, porque tiene casi todos los climas del mundo, casi todas la materia forestal del mundo, muchas cosas, tiene lugares excelentes para cultivar y todo. Eso es el tercer estado más devastado del país. O sea, da lástima ver eso. ¿Y eso por qué? Porque no se aplican las leyes como debía de ser. Entonces, de aquí, pues, habrá algunos mecanismos en los cuales tendrá que cumplirse la ley. O sea, y eso nos está llevando no solamente los problemas de la contaminación del aire, de la contaminación del agua, de los residuos tóxicos, etcétera, sino otra cantidad enorme que por otro lado también pueden formar parte de nuestro bienestar. Y esto es, por ejemplo, un bosque simple y sencillamente. Un bosque nos puede dar un sinnúmero de beneficios que hasta ahora los hemos venido a descubrir, o más bien a redescubrir, en los cuales generalmente pueden volverse luego materia política, como ha sucedido con muchas cosas de esas, en los cuales nos dice que hay un montón de beneficios que nos da un bosque. Yo al menos me quedé en el 17º beneficio de lo que no puede dar un bosque. Un bosque puede ser capaz, por ejemplo, de quitarle el plomo al suelo, de quitarle el plomo al agua, de quitarle todas estas materias tóxicas que tiene el agua, es muy capaz. Entonces, si nosotros en realidad pudiéramos de alguna manera restaurar todas estas coberturas forestales que hemos perdido, podríamos tener un medio ambiente un poco más adecuado para que tengamos nuestro bienestar. Pero el problema es que no existen políticas, por ejemplo, de reforestación adecuada. O sea, generalmente son reforestaciones que ya es una fórmula copiada, y es como yo le comentaba a la doctora, yo creo que todas las fórmulas copiadas son perfectibles. Entonces, si nosotros podemos decir, bueno, es que el precio de este árbol es 50 pesos, pero si mañana me doy cuenta que no, que son 100 pesos, pues hay que ponerle ese precio, ¿no? Y hacerlo de esa manera. Entonces, uno de los problemas que tenemos con las reforestaciones es que tenemos una especie campeona, porque se da en todos lados, y entonces cambiamos la cobertura forestal nativa por una cobertura forestal introducida probablemente. Y un monocultivo que tampoco tiene la menor, que tenemos un problema grave de biodiversidad. Entonces estamos perdiendo gran parte de la biodiversidad precisamente porque no tenemos enfocados los reflectores en todo lo que es el problema ambiental. O
sea, yo siempre he comentado, por ejemplo, que actualmente tenemos todos los reflectores hacia el cambio climático. Entonces, un cambio climático, bueno, el problema del cambio climático es que es global. Y así me puedo lavar un poquito las manos, a lo mejor poniéndome en los zapatitos de alguien por ahí que pueda tener un poder de decisión. Entonces, me lavo las manos porque es un problema global, pero todo lo enfrentamos o lo reflectamos al cambio climático. Pero, ¿y qué pasa con la biodiversidad? Si bien es cierto que el cambio climático va a tener un efecto en la biodiversidad, también es bien cierto que la biodiversidad puede ser un agente que pueda de alguna manera mitigar esos problemas de cambio climático, por ejemplo. Es decir, comentas, México está respondiendo a cosas puntuales, pero no hay una política de Estado sobre el tema. Pues así parece, ¿no? O sea, sí, hablamos aquí, hablamos allá, aquí, firmamos todo lo que podamos. Pero no hay vinculación sobre los temas, eso, ¿no? Y quizás una falta de visión de Estado global, en fin. Permítanme darle la palabra ahora a nuestros ciudadanos. Les preguntamos cómo se puede evitar el deterioro, vamos a hablar también de la diferencia entre deterioro y daño, cómo se puede evitar el deterioro del medio ambiente. ¿Se trata solo de leyes o también de educación? Y eso nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La educación. ¿Por qué? Porque uno en nuestra casa tiene que enseñarle a los hijos dónde se tira la basura, cómo cuidar el agua y todo eso, no es otra cosa. La educación y las leyes, las dos cosas son importantes, porque si las leyes no ponen en claro qué es lo que se debe de hacer para que los chicos en la escuela sepan que deben de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos grandes, nosotros ya vamos de salida, pero los chiquitos que quedan, ¿qué va a pasar con ellos? No van a tener agua, no van a tener árboles, no van a tener nada en un futuro. No, la educación, no, porque las leyes son para violarse, las leyes no se cumplen. Pues dígame de alguien que verdaderamente cumpla con las leyes. No, pues la educación, porque esta nace en casa y los principios y todo, pues se enseñan en casa. Es importante una normatividad aplicable a los conocimientos que se tienen en casa. La educación. Es parte de nuestra integridad como ciudadanos, como personas, y en la educación pues también está parte de la naturaleza para poderla respetar y así poder vivir bien. La educación. ¿Por qué? Pues porque eso, por más que haya leyes, hay gente que no les importa, y en cambio si desde niño en tu casa te lo, ¿cómo se puede decir? Te lo inculcan, pues es más fácil, ya lo trae uno. Pues la educación, porque pues desde chiquito te van enseñando, ¿no? Que es malo tirar basura, que, bueno, varias cosas, no sé, pues que, bueno, en la escuela te enseñan lo que es, que tienes que cuidar tu medio ambiente para estar, pues, en un planeta más limpio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La norma, la educación. ¿Qué parte, qué responsabilidad, qué vacíos, qué déficits tenemos en cada una de estas áreas, materias? Yo en lo personal soy muy reacia y no creo en esto que sea, inclusive que en el caso ambiental sea hasta particularizado, que se habla de la educación ambiental. Por una razón, porque el problema, y como lo pudimos escuchar, pareciera que entonces se convierte en algo muy infantilizado. Esto es, se dice, hay que educar a los niños, pero en un país en donde el niño tampoco es valorado, la verdad es que me ponen en el peor de los mundos para poder tener la fuerza de una política pública y de una exigencia de la garantía de mi derecho al medio ambiente adecuado. ¿Por qué? Porque al niño lo callo, no tiene voz, no lo escucho, ¿sí? O sea, no. Entonces, bueno, educo a un niño, yo lo voy a decir ahorita, porque qué bueno que me abren esta puerta. Yo le entregué a Alberto Cárdenas la Ley General de Educación para el Desarrollo Sustentable en la década de Naciones Unidas, en donde México tenía el compromiso de haber entregado esa ley y de haberla promulgado, porque precisamente se trataba de impulsar
toda una política de una educación que se complementaba lo formal con lo no formal. Y se quedó en los escritorios de Semarnat. O sea, ¿no le interesó, digamos, a Semarnat vincularse con CEP? ¿Estoy entendiendo bien? No, establecer e impulsar la norma que establecía la manera institucional, legal y coordinada de poder llevar a cabo toda la materia de educación ambiental, que iba más allá de la educación ambiental, porque lo primero era coordinar y sobre todo también profesionalizar y acreditar cuánto curso de educación ambiental puede haber, porque resulta que ahorita pues también hay mucho charlatán en esta historia. Entonces digamos de que aquí realmente qué es lo que quiero yo, porque muchas de las medidas ambientales, porque también uno tiene que entender que se ha generado la industria de la anticontaminación, y la industria de la anticontaminación pues no es de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, es una industria que tiene sus propios intereses y que también promueve una serie de prácticas que finalmente tienen un costo para la sociedad y que finalmente tienen que llevar a cabo una serie de situaciones. Entonces, digamos de que cualquier medida ambiental también es una medida que tiene un costo de innovación tecnológica, del pago de una patente y de una serie de cosas. No es casual lo que le costó al país el poder implementar, por ejemplo, la norma para el cambio del material con que están hechas las bolsas de plástico que dan en los súpers, ¿no? Que ahora son biodegradables, pero que de no serlo, 400 años ahí está pululando por el ambiente. O una norma, o sea, no es casual de que muchas veces que se han querido imponer ciertas normas, como por ejemplo el tipo de componentes que tienen que tener los pañales desechables, pues los que producen pañales desechables son los primeros que se oponen. ¿Por qué? Porque el costo del pañal subiría al doble o al triple y entonces ya no sería adecuado. Entonces, bueno, pañal barato, ambiente deteriorado. Yo te preguntaría, pero digamos el sentido de involucrarnos los ciudadanos en la preservación, en el cuidado, es decir, entiendo que para que tú cuides, defiendas, necesitas saber, conocer, tener información sobre el valor que tiene lo otro. Que yo creo que aquí es, por eso digo, no creo en esa educación y en ese tipo de educación. Ahora, para mí, ¿qué es educación? Exacto. Educación es, esto me lo enseñó un querido amigo que está ahí en Ecosur, Miguel Ángel Vázquez, que él alguna vez dio una conferencia allí en San Cristóbal Las Casas y me encantó la idea. Él hablaba de con espacio ciencia. O sea, mi conciencia ambiental está dado con ciencia. Cuando yo voy a la escuela, voy a obtener conocimiento científico. ¿Sí me explico? Entonces, ahora sí, si yo con ciencia, o sea, con la ciencia de la mano, ahora sí ya puedo, precisamente, con esa conciencia, puedo ya finalmente llevar a cabo una serie de acciones. ¿Cómo logramos tener conciencia? Bueno, con una educación científica, digamos, o sea, con una educación que me promueva también esta posibilidad. La ciencia es una, o sea, yo no creo en las ciencias particularizadas. Para mí la idea de ciencia es que a la hora de que yo estoy hablando de cuestiones ambientales, estoy utilizando el pensamiento algebraico, estoy utilizando el pensamiento sistémico, estoy utilizando cuestiones de ciencias naturales, pero también tengo que entender el entorno, el contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural, el contexto político. Hay un político ecólogo que escribió un libro maravilloso que precisamente se llamaba Ecofascismo, ecofascismo, porque también el problema es que de pronto esta visión ecologista del mundo o esta visión verde es bastante peligrosa, porque sí, en el otro lado tengo el valor de la defensa del entorno y por defender mi vida a lo mejor pareciera que tengo derecho también de llevarme la tuya y no es así, ¿no? Y bueno, este señor, André Geertz se llama este señor, él lo que decía es que no hay nada más subversivo, él hablaba, subversivo en estos momentos, y lo decía en los años 70, que plantar un árbol en una ciudad. Decía, ayúdame a entender esto de lo que él decía es subversivo. Subversivo? Porque en el momento en que una persona quiera plantar un árbol en una ciudad, se va a enfrentar con toda la situación de inconsistencia e incongruencia de políticas, instituciones. O sea, primero, bueno, lo planto
en mi patio, y si es en mi patio, o si yo quiero cortar el árbol de mi patio, bueno, ahora tengo que ir a pedir permiso a la delegación porque ahora se supone que también mi árbol está contabilizado respecto de la cantidad de carbono que está con el programa de ProAire, o sea, está, y resulta que, pero tampoco nadie me apoya en un momento dado cuando yo tengo que ir a ponerle agüita al arbolito para que crezca, y si le pongo yo una jardinera, resulta que llega la delegación y me multa porque estoy haciendo uso del espacio público, y entonces o muchos movimientos han iniciado, recuerdo algunas veces de señoras de las Lomas defendiendo la palmera de Reforma, ¿no? O sea, que le iban a cortar por todos estos movimientos, y entonces la gente se agrupa en la defensa a veces de un bien ambiental, como puede ser una palmera en Reforma, una jardinera en algún otro lugar, los espacios verdes comunes en las zonas habitacionales. O sea, ahí es en donde a la hora de que uno quiere defender un árbol, se convierte en algo subversivo, porque se tiene uno que convertir en líder popular, sí, casi. Incómodo. Sí, porque finalmente, y entonces se da uno cuenta de que la realidad va por otro camino, a pesar de la norma y del discurso. Y que mis necesidades también van por otro camino. Ahora, el problema también es que perdí en todo este camino también lo que en algún momento se llamó la materia de civismo dentro de la educación formal. Y civismo significa vivir en las cívitas, en la ciudad. Civismo significa las relaciones de convivencia en un espacio determinado. Entonces, aquí el problema y que las relaciones de convivencia en un espacio, tiempo y con instituciones determinadas se llaman leyes, se llaman normas, son las reglas de convivencia. Entonces, aquí el problema es que no educo tampoco, ya no digo a cumplir con la ley ambiental, a cualquier ley. O sea, no tengo la materia, digamos, de cumplimiento de la norma, que estaría en este civismo, en donde me tendrían que decir, y entonces entro a la parte de la ley, me tendrían que decir que para la defensa del ambiente en estos momentos tengo más de 10 leyes, que todas son aplicadas por diferentes dependencias. Tengo la Ley General de Vida Silvestre, tengo la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, tengo la Ley General de Salud, tengo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, tengo la Ley General de Cambio Climático, que acaba de ser expedida, tengo la Ley General de Protección Civil, que me habla del concepto de resiliencia, y tengo la Ley de Aguas Nacionales, tengo la Ley Federal del Mar, cuento con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, tengo la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Por leyes no paramos, eso sí, que se cumplan, ese es otro dato. De cada una de ellas tengo reglamentos, y además cuento con varios cientos de normas oficiales mexicanas que tengo que cumplir. Y aquí el problema es que solamente cuento con una sola dependencia de vigilancia, de inspección y vigilancia, y no tengo ninguna institución que tenga el seguimiento del cumplimiento y efectividad de la norma. Estamos frente a dos problemas importantes, Víctor. Tu punto sobre el tema. 10 leyes, creo que pocos la conocen, me imagino que muchos de nuestros funcionarios jamás las han leído. Eso es por un lado, y por el otro lado, esto que apunta la doctora sobre el tema de educación. ¿Qué educación? ¿Qué tipo de educación? Es decir, la ciencia sin ciencia, ¿qué herramientas tiene la gente? La ciencia sin ciencia no es conciencia. Ahí está. ¿Cómo lograr conciencia? Yo creo el problema en este caso es muy simple. O sea, vamos a capacitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a toda la gente. Yo creo que tenemos que impactar a toda la gente que está metida en este medio ambiente deteriorado. No es posible solamente decir vamos a impactar a los niños, que los niños finalmente a lo mejor como van a crecer con ese pensamiento, con esa pero no por moda, ¿no? Tiene que haber un... Sí, no, obviamente por moda no. O sea, tiene que ser una cosa que se haga, pero no solamente, como decía la doctora, no solamente el niño nadie le hace caso, nadie lo valora. Sus padres, que son los únicos que podían valorarlos, muchas veces los ignoran totalmente. Ahorita estamos enfrentando, por ejemplo, todos los problemas con los niños son rebeldes, son maleducados, etcétera.
Y todo lo hemos provocado muchas veces, tanto en la casa como en la escuela. Entonces, como que hay que retomar otra vez eso, como que hay que retomar nuestro papel de padres para con los hijos. Pero también tenemos que tomar nuestro papel de padres en tener esta conciencia. ¿Y cómo? Pues informándonos. Pero no informándonos nada más así, por ejemplo, hay mucha gente que cree que lo que está en Internet es ley. Y no es cierto, hay cada basura. O sea, hay muchas que yo sigo algunos en el Twitter, por ejemplo, y luego dicen cada cosa que digo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Porque lo oyeron por allá, porque lo oyeron por acá. Una cosa que yo oí, por ejemplo, hace muchos años es que la OMS dice que en las ciudades se deben de tener 9 metros cuadrados de área verde, no sé qué sea eso, por habitante. Yo no he podido encontrar la cita original. Y hay una gama que va desde 9 metros hasta 15 metros. Entonces, estas cosas también es una cosa que hay que luchar contra ello. Entonces, contra la desinformación. Sí, contra la desinformación, ¿no? Eso es una información que desinforma realmente, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un problema grave. O sea, pero que en el caso de, por lo menos, en el caso del derecho ambiental, hay ya un principio que surge desde la Declaración de Río, que es el principio de precautoriedad. ¿Qué significa, doctora? El principio de precautoriedad, que tiene que ver con esto del acceso a la información, porque una manera para preservar mi derecho y garantizar mi derecho al medio ambiente sano está precisamente en la información y el acceso a la información y en la educación, digamos, ambiental en este sentido. Resulta que el principio de precautoriedad es: yo no requiero de evidencia científica para comprobar la relación causa-efecto en una cuestión ambiental. Basta en que yo crea que me encuentro en riesgo para que el Estado tenga que llevar a cabo medidas. Entonces, aquí el asunto es cómo generar la alarma social, la alerta social consciente e informada, porque si no, entonces, vuelvo a repetir, le hago el caldo gordo a intereses muy, muy fuertes, muy ocultos, y que finalmente no es el caso. No, porque aquí el asunto es: yo tengo que saber cuando estoy en riesgo, por qué estoy en riesgo, y por eso es que la materia ambiental tiene que propugnar por una información veraz, continua, comparable, seguible, para que entonces yo pueda estar seguro, porque lo que me tiene que dar la materia ambiental, yo diría, yo tengo derecho a sentirme, porque es una cuestión de percepción personal y social, a sentirme bien en donde estoy. Claro, no me meto en el psicoanálisis, pero por lo menos a saber que no voy a estar con los ojos llorosos, no voy a estar tosiendo, no voy a estar un poco molesto. Abrir la llave del agua y beber café. O sea, es eso, pero porque es mi percepción de riesgo. Si yo como mamá de Iztapalapa veo el agua de color tamarindo y tengo un bebé recién nacido, o sea, yo percibo que algo le puede pasar a mi bebé. No necesito prueba científica para eso, ni ser un especialista. Y lo terrible, huele a basura, es que las autoridades del agua, fundamentalmente las gentes de la Dirección General de Operación Hidráulica del Distrito Federal, llegan a las comunidades y le dicen: no, mire, sí, se puede tomar, y él se la toma, ¿no? Entonces dice uno: a ver, espéreme, es que no es el asunto de que usted tenga la valentía de tomarse eso, sino es la percepción mía respecto del riesgo en el que estoy. Entonces tiene que ver con esto de la información, que tiene que ser bien específica, sobre todo porque se cuenta con el principio de precautoriedad y no necesito de prueba científica, no necesito de que me digan que eso fue lo que me mató, basta pensar que yo creo que eso me puede matar. Y entonces esto nos tiene que poner más conscientes, porque ante la posibilidad, ahora ya tengo mecanismos judiciales para poderlo probar. ¿Qué nos dicen los universitarios sobre este derecho? ¿Por qué la protección al medio ambiente es un derecho fundamental ahora que hablamos de la importancia de la información? Vamos con los universitarios, regresamos al estudio. Desde la democracia, @ife.org.mx. Bueno, porque en la ciudad que vivimos, pues el cuidado del medio ambiente debe ser un derecho fundamental, porque desde que te despiertas en la mañana sientes el olor a humo, ¿no? Te subes a algún edificio y ves cómo cubre como un huevo, ¿no? Que se cubre como de humo. Yo le digo que por eso es fundamental el derecho. Porque todos tenemos que tener eso, ¿no? Tener la conciencia de cuidar el planeta y mantenernos con vida.
y bueno, nada más. Porque es donde vivimos. Cuidar el medio ambiente nos da la tranquilidad de que podamos estar en un planeta que podamos seguir disfrutando por ello. Pues porque es para nuestro bienestar, ¿no? De todos aquí en la sociedad. Es mucho más agradable vivir así en un lugar limpio que donde no, por nosotros mismos. Pues es con lo que vivimos. Estamos en este mundo ahora sí conviviendo con toda la naturaleza, y si constantemente la estamos destruyendo, pues igual nos estamos destruyendo nosotros mismos. Pues porque yo creo que todos compartimos el planeta, ¿no? Y por lo menos a mí sí me gusta ver bien los árboles y el pasto y así, no verlos pues secos y quemados, y entonces, bueno, es mi opinión. Pues porque con eso vivimos. Si no está bien nuestro medio ambiente, pues no vamos a poder sobrevivir. Pues porque si no cuidamos nosotros el medio ambiente, ¿quién más lo cuidaría, no? Y precisamente para que las cosas estén en óptimas condiciones para utilizarlas, se necesita darles mantenimiento. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Vamos hacia las salidas, hacia los instrumentos que tenemos para defendernos. En el año 2011, la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional sobre el Parque Tulum, una área natural protegida. Quizás ustedes recuerden ese caso. Semarnat promovió una controversia constitucional en contra del municipio de Solidaridad de Quintana Roo, porque ésta se excedió en el ejercicio de sus atribuciones al avalar una construcción de casas habitación en una zona de monumentos arqueológicos. Al final la Corte le dio la razón al Ejecutivo y se anuló el proyecto. Pero ¿cuántos temas así tenemos? El caso Wirikuta, por ejemplo, y las concesiones a las mineras canadienses. Doctora, yo te pregunto, ahora estamos a la espera de que el Senado apruebe la nueva ley de amparo, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, se contempla la figura de interés legítimo, con lo cual se amplía el acceso al juicio de amparo. ¿Consideras tú que esta puede ser una buena herramienta para que la sociedad pudiera ampararse frente a una omisión, ley o acto de la autoridad que atente contra nuestros derechos a un ambiente sano? Sí, aunque también hubo una reforma en 2011 muy importante, que fue el artículo 17 constitucional, que precisamente ahora ya se contempla la posibilidad de entablar acciones colectivas en materia medioambiental. Perfecto. Entonces estamos hablando de que tenemos ya como varias pinzas, en el sentido de que si bien esto del amparo va a ser, digamos, el broche de oro que va a tener esta reforma, es importante señalar que se inicia también con una reforma al artículo 180 de la LEGEPA. El artículo 180 de la LEGEPA, que se incorporó en 1996, lo que establece es esto de que toda persona tiene derecho a impugnar las resoluciones de la autoridad, y se podía hacer desde 96 hasta el año pasado, cuando se reformó también el artículo 180, interponiendo el recurso de revisión conforme al Código de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero resulta que el 180 fue reformado y ahora se dice que también se puede acudir a un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para los casos de materia federal, ambientales federales. Entonces esto hace que ahorita tenemos por la parte del derecho administrativo, del procedimiento administrativo, tanto la posibilidad, porque dice la ley que es a voluntad de la persona, acudir vía recurso de revisión. Esto significa que es ante la autoridad jerárquica superior de quien emitió la resolución. Por ejemplo, en el caso de la DGIRA, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que emite las autorizaciones en materia de impacto ambiental, uno acude ante el subsecretario que le corresponde, y entonces ante el jurídico de Semarnat se lleva el procedimiento y puede que rectifique y diga no a lo que dijo sí, ¿no? Y entonces, bueno, pero puede que la confirme, y en ese momento entra uno a otra instancia, a la otra instancia, pero que ya no tendría yo que alegar el interés legítimo, porque sí estoy manejándolo
conforme al 180, que inclusive dentro del propio 180 ya se reformó diciendo que se reconoce el interés legítimo de toda persona físico-moral de la comunidad que se sienta afectada, porque también puede hacerlo. Bajo este artículo 180 se han parado muchos importantes proyectos. Era lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto hemos utilizado las herramientas que tenemos? Hay ¿Quiénes grupos, las usan? ¿Organizaciones? Platícanos esto. Bueno, aquí han habido muchas, normalmente alegando el artículo 180 se han interpuesto muchas, recuerdo por ejemplo el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, interpuesto muchas en el caso de Cancún, parte de lo que pasó en Tulum, fueron precisamente con estos 180, en donde los grupos ambientales organizados normalmente están muy atentos a las resoluciones que emite la autoridad. El problema que tiene esta situación, digo no problema porque así es el derecho procesal, es que los plazos son cortos, o sea, las personas tienen que estar muy atentas de en qué momento se emite la resolución porque solamente se tienen 15 días para interponer el recurso y conforme a al juicio de nulidad son 45 días. Entonces digamos de que sí, inclusive para interponer el amparo se requiere también de tener muy claro en qué momento es el acto u omisión que se va a dar, porque entonces empiezan a correr los plazos procesales que son fatales, ¿no? Si yo perdí, o sea, si llego en el día 47, pues ya llegué en el día y ya perdí mi acción. Entonces, eso es por eso digo que tengo que tener más conciencia y educación, inclusive educación procesal para los grupos organizados, para no perder instancias ni perder casos y no generar falsas expectativas. Esto se tendrá que dar en este sentido. Ahora, cuando se dan las acciones colectivas, estamos hablando de 3 tipos de acciones colectivas y que generó la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles. En el Código Federal de Procedimientos Civiles inclusive se abre un procedimiento especial para acción colectiva y el juez, en este caso un juez federal, va a tener una etapa inclusive de conciliación en cuestiones ambientales, en donde se va a poder promover un acuerdo, digamos, entre las partes involucradas para poder hacer la reparación del daño conforme a programas específicos. Y con esto lo que pasa es que lo que sí en estos momentos tenemos que ponernos las pilas todos es la necesidad de contar ahora con evaluadores ambientales y peritos ambientales que estén en los juicios de amparo y en los juicios de acciones colectivas y en los juicios de nulidad y en los juicios de revisión, porque en estos momentos sí se necesitamos, digamos, incorporarnos. Esto yo lo estoy intentando con varias universidades del país, la Universidad Veracruzana, la Universidad, el CICESE y la Universidad de Baja California Sur, por ahí queremos hacer algo con Pati Moreno y con Ileana Espejel, porque lo que queremos hacer es generar peritos, porque vamos a tener que ir acompañados con programas de restauración, con programas de compensación, con evaluar cuánto fue el daño o el deterioro que se dio, si voy a reincorporar qué especies sí, qué especies no, y esto pues se necesitan especialistas. Lo que sí es muy interesante porque en Estados Unidos, y hay ya varios premios Nobel que han estado analizando esta etapa económica, cuando Clinton fue presidente, tuvo a su vicepresidente Al Gore, que era ecologista, ¿no? Y ellos reactivaron la economía con 3 leyes. Para mí estas acciones colectivas van a ser un factor muy importante, sobre todo de reactivar la economía de un sector universitario en donde se necesitan consultores, laboratorios, seguimiento de muchas cosas. Para andar a los profesionales. Preparar a las personas para poder utilizar las herramientas conciencia. que tenemos. Ahora requiero a los científicos, a los especialistas, a los técnicos que me apoyen en la defensa del medio ambiente, porque ahora el juez, y apoyen al juez, porque el juez va a decir cuánto se repara, y además la maravilla, ya tuve la oportunidad de dar inclusive varios cursos a jueces en acciones colectivas, tuve 17 jueces ya a mi cargo como pupilos, digamos, porque ya se están preparando en esto, y una de las cosas maravillosas que tiene el código es que ahora el juez tiene la carta abierta. En cualquier momento del procedimiento, el juez puede pedir la suspensión del acto, si es por acción colectiva. Bueno, pues ahí tenemos una herramienta maravillosa. Víctor, hacia tu conclusión sobre este tema, tenemos herramientas. Creo que parte del problema es
que no las conocemos lo suficiente, y ahí tenemos un déficit, y tenemos también que preparar a nuestros profesionales para defender este tema. ¿Cuál sería tu conclusión para las personas que te están escuchando sobre la parte que les toca y las salidas posibles, además de las presentadas por la doctora María del Carmen? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo estoy estupefacto en este momento con todas las declaraciones de la doctora. Se sabe la ley al derecho y al revés. ¿Es jurista, doctor? Y yo me siento como una hormiga a su lado, porque pues lo mío no es tanto la normatividad, aunque sí en algunas cosas me he impulsado hacia ella, y me da mucho gusto conocerla porque pronto la voy a ir a molestar por ahí, por donde vive. Pues tenemos las herramientas, tenemos todo lo que sea preciso para todo esto, para conservar el medio ambiente, para defenderlo, para defender el medio ambiente, para que tengamos un ambiente sano y que tengamos bienestar en el ambiente. Tenemos las herramientas, todo lo que estuvo diciendo la doctora. Pero también necesitamos los ejecutores, que es lo que estaba diciendo en este momento, ¿no? Ya hay jueces que ya han tomado los cursos, están sabiendo un poco más de lo Estamos peritos, abogados, evaluadores. En este momento yo también pensaba, bueno, también abogados, ¿verdad? Claro. Abogados en derecho ambiental que puedan decir, es que se me escaparon los 45 días y llegué al 46 y ya me quedé fuera, ¿no? Entonces ahí está el abogado ambiental que puede decir, ¿sabes qué? Hay que estar pendientes de cuando sale la resolución para que tengamos el tiempo y presentemos nuestra controversia. Entonces creo que vamos en buen camino, pero a lo mejor nos hace falta recorrer mucho de ese camino. Apenas creo que estamos empezando, y qué bueno que se están haciendo todas estas cosas, porque de alguna manera estamos dando el primer paso. A lo mejor la doctora me dice, no, ya llevamos como el 10º o alguno así, pero yo creo que el camino todavía es muy largo. Y como todo, como yo decía, como siempre lo he dicho, todo es perfectible. Entonces, podríamos también seguir trabajando con todo esto hacia una perfectibilidad, y que para que podamos tener, como decíamos, un medio ambiente sano, porque es nuestro derecho constitucional. Porque es nuestro derecho constitucional, exactamente. Así es. Bueno, pues para recorrer el camino paso a paso, tenemos herramientas, hay que usarlas. María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Yo solo terminaría diciendo de que no es un derecho, es un deber. Es un derecho. Es un deber. Es el deber de la esperanza que dice Bárbara Ward, y que finalmente para mí esa es la esencia del derecho. No implica solamente un derecho, sino es el deber de vivir, porque tenemos el deber de vivir y de defender nuestra vida. Con eso nos despedimos. Gracias, doctora. Víctor Barradas, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en Voces. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia la próxima semana. Soy María Elena Cantú. Hasta entonces.